En el transcurso de la historia, el mercado de trabajo ha experimentado transformaciones significativas que han dejado una marca indeleble en la estructura económica y social. Desde los albores de la primera revolución industrial en el siglo XVIII hasta la segunda revolución industrial que marcó el cambio de siglo, y a lo largo del periodo comprendido entre 1930 y 1989, el escenario laboral ha sido testigo de cambios sustanciales, desafíos persistentes y evoluciones cruciales. Durante la primera revolución industrial, a mediados del siglo XVII y hasta finales de 1760, se vivió un proceso de evolución mecánica y tecnológica. El sistema de producción pasó de las familias a las empresas y surgió la clase asalariada. La gran mayoría de personas se trasladaron del campo a la ciudad en busca de empleo en alguna fábrica. La población sufrió un crecimiento a causa de la disminución de la tasa de mortalidad y el aumento de la tasa de natalidad debido a los avances tecnológicos en materia médica e industrial. No obstante, las condiciones de trabajo eran pésimas y los salarios eran bajos, por lo que a los trabajadores se les dificultaba cubrir sus necesidades básicas. Esto es debido a que durante esta época tuvo vigencia la teoría de subsistencia dentro de la actividad económica. Los trabajadores sufrían de una gran frustración al pasar la mayor parte de su día llevando a cabo actividades laborales. Las pocas horas que les quedaban del día las utilizaban para descansar. El ocio era inexistente. Si bien durante este periodo existió una gran demanda y oferta laboral, los niños y las mujeres eran especialmente demandados ya que eran considerados mano de obra barata. Desempeñaban sus tareas principalmente en la industria textil y minera. Trabajaban durante largas jornadas en condiciones muy peligrosas y por salarios muy bajos. Se comenzaba a trabajar desde una edad muy temprana. Los niños eran obligados a trabajar en agricultura, en las calles o incluso en la minería pese a los peligros que esto conllevaba. Se encontraban en la necesidad de contribuir a la economía familiar debido a su situación de pobreza. Al contar con jornadas de trabajo tan largas, los trabajadores tenían muy poco tiempo para el ocio. Estaban la mayor parte del día en sus actividades laborales y cuando no trabajaban aprovechaban para descansar. Tampoco contaban con la presencia de días de descanso. Debido a estos factores, se produjo en la clase obrera una gran frustración. No existía respeto por la vida, era casi nulo, ya que se consideraba vida a cualquier cuerpo que no estuviera afectado por una enfermedad y que por lo tanto podía ser explotado. Con la expansión del comercio empezaron a circular sustancias psicoactivas como el tabaco, el café, el opio y el alcohol. Los comerciantes se beneficiaron de la venta de estas sustancias que fueron produciendo cada vez más impacto en la sociedad a medida que llegaban al alcance de distintos grupos sociales. Debido a la gran frustración presente en los trabajadores, se empezó a generar en ellos una dependencia al consumo de distintas drogas como el opio. Este tipo de sustancias se popularizaron debido a su doble uso. Eran utilizadas como calmantes y estimulantes para aguantar las largas jornadas de trabajo y como tranquilizador del dolor producido por heridas hechas en el ámbito laboral. Los niños empezaban a consumir este tipo de sustancias a una edad muy temprana al estar tan expuestos a este ámbito laboral. A su vez, se le daba publicidad a este tipo de sustancias y al consumo de los bienes producidos. En el periodo comprendido entre 1870 y 1914, también conocido como la Segunda Revolución Industrial, surgieron nuevas formas de producir que cambiaron el panorama en el ámbito económico mundial. Estos nuevos sistemas productivos eran el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo, de Frederick Winslow Taylor, buscaba la planificación de los procesos productivos dentro de una empresa. Según Taylor, las tareas debían ejecutarse con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible, eliminando pasos y movimientos innecesarios para abaratar los costos de producción. Por otro lado, el Fordismo de Henry Ford consistía en el trabajo de cadena aplicando en fábricas automotrices que apuntaba a la mayor especialización del trabajo y la optimización de los rendimientos y el abaratamiento de las mercancías, estando accesibles el mayor número de consumidores. En esta época, la remuneración estaba fuertemente marcada por la escuela neoclasista de economía, que consideraba que cada parte interviniente en el proceso de producción recibirá exactamente lo que le corresponde de acuerdo con el esfuerzo aportado. Durante esta época, las malas condiciones de trabajo se acrecentaron. El hombre empezó a ser desplazado por la máquina y en consecuencia la pobreza aumentó, y con ella las dificultades para cubrir las necesidades humanas. Con lo referente a las pautas de descanso, con las nuevas tecnologías surgió la luz eléctrica, por lo que los empresarios dueños de fábricas vieron la oportunidad de extender la jornada laboral, pues cualquier actividad realizada durante el día ahora también podría ser realizada durante la noche. Para los obreros esto se traduciría en más horas de trabajo y un tiempo de ocio nulo. Con respecto del trabajo de mujeres y menores, al igual que en la etapa anterior, se contrataban mujeres y niños ya que eran los más solicitados, principalmente a las niñas, debido al abaratamiento de producción que proporcionaban, ya que les pagaban menos. Durante la Segunda Revolución Industrial, gracias a la mayor especialización y a la intensificación del capital respecto al trabajo, siguió aumentando la productividad y con ello la demanda de operarios de máquinas semicalificados para las industrias, así como el sector minero y de la construcción. Al mismo tiempo, en la industria manufacturera seguían aumentando la demanda de trabajadores calificados como supervisores, ingenieros eléctricos y químicos. La mecanización y la automatización resultaron en la reducción de mano de obra necesaria en algunas industrias y oficios tradicionales. El desempleo también se vio afectado por otros factores como la urbanización masiva y el éxodo rural. Hablando del periodo de 1930 a 1989, durante estos años se continuó con el modelo taylorista y el modelo fordista. Sin embargo, una vez empezada la Segunda Guerra Mundial, los países participantes se centraron en la producción de bienes relacionados al conflicto. A su vez, durante la Guerra Fría, varios países adoptaron sistemas económicos planificados como el socialismo. En esta etapa se pusieron en juego cuatro formas de remuneración: el salario fijo, el pago por horas trabajadas, las comisiones y bonificaciones y las remuneraciones basadas en la producción. En lo que respecta al descanso laboral, hubo cambios significativos. Se le empezó a dar más importancia a las necesidades de los trabajadores y a conceptos como el estrés laboral y el cansancio y la importancia de tener un equilibrio entre la vida y el trabajo. De esta manera se implementaron cambios que le permitieron a los obreros poder mejorar de forma estratégica y eficiente sus pautas de descanso, como por ejemplo las pausas para el almuerzo. A su vez, dentro del ambiente laboral se produjeron oportunidades para muchas mujeres, aunque los límites, barreras y prejuicios de género seguían existiendo. Con la formación de movimientos y organizaciones feministas que se abogan al trato igualitario y la protección, hubo grandes avances en los derechos civiles que generaron una mayor conciencia sobre la igualdad de género y la discriminación en el lugar de trabajo. Sin embargo, las mujeres
todavía enfrentan desafíos en el avance profesional y la igualdad salarial. Por otro lado, los jóvenes, si bien ahora eran más valorados y protegidos, seguían sufriendo con la vulneración de sus derechos y necesidades. La guerra tuvo un impacto negativo en la vida de las infancias debido al trauma y la violencia que caracterizó este periodo. Posteriormente, entre las décadas de 1950 y 1980, la calidad de vida mejoró considerablemente. En 1959 se emitió la Declaración de los Derechos del Niño. En otros países se crearon leyes y políticas en favor de la protección de los niños, como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. También se establecieron organizaciones en distintas partes del mundo para proteger a los jóvenes de la discriminación, la violencia y el abuso. La demanda de trabajo varió dependiendo de distintos factores como los conflictos bélicos o la crisis del petróleo. El desempleo fue un factor que caracterizó esta etapa, puesto que luego de la gran crisis del 29, millones de personas se quedaron sin trabajo. Otro factor que caracterizó esta época fue el levantamiento de voces contra el uso de las drogas, empujando a los gobiernos y organismos internacionales a controlarlas cada vez más. La Iglesia y los movimientos sindicalistas más progresistas, preocupados por las condiciones de vida de la clase obrera, empezaron a luchar contra las drogas. A mediados de siglo, aumenta la producción de droga amparada en las crisis internacionales y en los conflictos bélicos. Los gobiernos y organismos internacionales trataron de ejercer un control legislativo y penal para conseguir un mundo sin drogas, aunque tuvieron poco éxito. El consumo de drogas se popularizó entre los hippies, quienes adoptaron una actitud de insurgencia frente a la sociedad de la época, y a menudo se involucraron en el consumo ocioso de sustancias psicoactivas como la marihuana y el LSD. La contracultura hippie en los años 60 y 70 se caracterizó por una apertura hacia el uso de drogas y una filosofía que abogaba por la exploración de la conciencia a través de ella. En materia de salud, se produjeron una serie de avances médicos significativos, incluyendo enfoques más humanitarios en la atención médica y una mayor atención a la ética médica. Los médicos también se vieron cada vez más comprometidos con la causa. Se produjo un aumento en la investigación científica y la adopción de nuevas tecnologías médicas. También hubo un mayor enfoque en la prevención de enfermedades y en la educación médica, lo que llevó a la creación de nuevas facultades de medicina y a la implementación de programas de formación médica continua. En conclusión, y a manera de resumen, desde la primera revolución industrial, con sus condiciones laborales precarias y la explotación de mano de obra, hasta la segunda revolución industrial, donde surgieron nuevas formas de producción y se intensificó la mecanización, el mercado de trabajo ha sido testigo de cambios que han modelado la estructura económica y social. El periodo entre 1930 y 1989 trajo consigo la continuidad de modelos como el taylorismo y el fordismo, pero también dio un mayor enfoque en las necesidades de los trabajadores, con cambios en las pautas de descanso y avances en los derechos civiles, especialmente en la lucha por la igualdad de género. Aunque se enfrentaron desafíos como el desempleo y la discriminación, este periodo también presenció mejoras en la calidad de vida y avances significativos en la atención médica. En resumen, la evolución del mercado laboral refleja no solo desafíos, sino también la capacidad de la sociedad para adaptarse y buscar mejoras en las condiciones de trabajo y de vida.